Muy bien, ahora estamos en línea con el senador Noel Brear. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, arquero, ¿cómo le va? Pero muy Quería bien. saludar, primero, antes de todo, quería saludar a la familia y al recuerdo de Horacio Costa, el médico periodista que falleció recientemente, ¿no? Sí, señor, en el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a hacerlo, vamos a trasladar su saludo. Noel, hoy se cumplen 35 años de ese juicio histórico, de ese juicio a las juntas militares y de esa famosa frase, nunca más, ¿no? Usted que es un estudioso de esto, ¿cuán importante es desde la perspectiva histórica aquello que hicimos los argentinos? Bueno, yo creo que la memoria, verdad y justicia de todo pueblo es estratégico, es clave. Esas palabras chiquitas, cortitas, que tienen varios vocales, nunca más. Eso condensa un significado espectacular en la sociedad argentina y significa un esfuerzo de la comunidad. Yo pensaba recién, cada país que tuvo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de una u otra forma trató de dar respuesta. Algunos dieron muy malas respuestas, otros decidieron desconocer el tema, y la Argentina, lo veníamos diciendo siempre, tomó la decisión política, el presidente de la República, cuando gana el 30 de octubre, cuando asume el 10 de diciembre, fue algo estratégico, había que tomar en ese momento. Los leones estaban sueltos, digo para que se ubiquen. Sí, sí. No es lo mismo ir a buscar leones al zoológico que ir a buscar leones a la selva, con muy pocas armas. Digo, esta metáfora fue usada por el presidente Alfonsín, por eso la estoy usando. Y realmente la primera decisión para llegar a eso hizo varios pasos estratégicos, cortito, ¿no? La primera fue, debo recordar que el último dictador Viñoly, presidente en ese momento autoritariamente, tomó la decisión política de una autoamnistía para todos los que habían violado derechos humanos en Argentina. Él creía que con eso ya tenía el bien de impunidad y los efectos jurídicos de una amnistía. El presidente de la República, Alfonsín, en su campaña, y cumplió ni bien asumió, a los 2 días manda un proyecto de ley y se declara la nulidad absoluta de los efectos jurídicos de esa autoamnistía, que realmente era un golpe a la impunidad, y decide hacer lo que se llama una transición democrática de ruptura, con la lógica de antecedente del régimen. Y manda el decreto 158, donde acusa a las 3 juntas de comandantes y también a los comandantes, diríamos a los jefes montoneros. Hace una doble acusación. La Cámara Federal de la Capital Federal es la que juzga y dicta este fallo que estamos hablando ahora, un fallo 13. Este fallo tiene una trascendencia espiritual y política muy importante, y aparte se aplica, esto es muy importante, ¿no? Si usted lee el fallo, el contenido del fallo, citan por primera vez a Roxin. Roxin es un hombre de la filosofía jurídica del mundo, que aportó en la década del 60 la posibilidad de que las dictaduras en el mundo puedan ser juzgados en lo que se llama la doctrina del actor mediato. Es decir, que no era necesario probar el vínculo material entre ese actor y la persona que es víctima, sino el solo hecho, es lo que se llama los asesinos de papel, los asesinos de máquina, porque realmente con esa doctrina se aplicó que las 3 juntas de comandantes eran los responsables de un plan sistemático que no puntualmente dictaminaban si había matado tal persona o tal otra, sino el esquema general de genocidio y de asesinato se produjo a raíz de la decisión política de lo que se llama la hoja de papel. Esta doctrina de Roxin fue establecida en el año 60 y es citada en el fallo, como inédito. Se llama la teoría, no del actor inmediato, la teoría mediata. Sí, no era sí, necesario que esté el actor. Exactamente. Acá se lo tradució como la obediencia de vida, ¿se acuerda usted? No la doctrina Roxin. La obediencia de vida y todo el sistema, claro, lo que algunos quieren decir, la defensa que hacían los autores, los abogados de los militares, es la obediencia de vida ante una orden. Y lo que quedó demostrado es que no hay órdenes inmorales. Claro. ¿Se acuerda de la doctrina Balsa en la Argentina?
quedó demostrado después que nadie puede acogerse a una doctrina, a una orden manifiestamente inmoral, y eso no es poner en peligro el sistema de la seguridad jurídica de una estructura disciplinar vertical, sino significa ser responsable cuando hay una cosa manifiestamente inmoral y en contra de un ordenamiento jurídico. Si a vos te ordenan matar o hacer terrorismo de Estado, vos tenés tu deber moral de decir, no, yo no quiero. Y mire, esto quedó demostrado, hay un fallo paradigmático en el mundo, en la década del 60, que es hay un famoso libro de Hannah Arendt, que es Eichmann en Jerusalén. En ese libro es todo el juicio completo que se le hace a Eichmann, que fue un genocida espectacular en Alemania, el régimen nazi. Deben recordar ustedes que lo sacaron de Argentina de películas, sí. Vivía en la provincia de Buenos Aires y era en la época de Frondizi y hubo un conflicto diplomático con la Argentina. La Argentina rompió con Israel durante mucho tiempo las relaciones internacionales porque consideró una violación y después Israel invocó el derecho universal de todo el daño que había causado el nazismo y fundamentalmente que había entrado ilegalmente a la Argentina y que eso no implicaba romper las leyes argentinas. Digo, después se resolvió el tema de las relaciones internacionales, pero fue un juicio famoso que Hannah Arendt cubre como periodista y escribe un libro, Eichmann en Jerusalén, y ahí habla por primera vez de la banalización del mal. Recuerda, Arquero, el concepto ese que tanto le molestó aún a muchos judíos que tenían poder, ese nuevo concepto de banalización del mal, que mucha gente en la cadena de banalización podía tener lo que se llama la teoría bifronte, podía estar torturando de día y a la noche festejando cumpleaños y que era un montón de gente. Fíjense estas contradicciones del hombre bifronte, y que en la cadena de la papelería tomaban como una automatización y como una cosa que el ordenamiento jurídico les autorizaba, cuando lo que se comprendió después que Alemania durante el nazismo tuvo un derecho degenerado, como llaman los autores de filosofía del derecho, y un derecho degenerado nunca puede ser cumplido y acogido como un escudo para defensa de una matanza sistemática. Noel, la trascendencia histórica internacional de ese juicio a las juntas, ¿qué derivaciones tuvo a nivel mundial? El fallo 13 recorrió el mundo porque fue la primera vez después de Nuremberg. Nuremberg es cuando se juega, no quiero hacer una comparación, pero algún paralelismo. Cuando se juega en Nuremberg, había como ausencia de instrumentos jurídicos para hacer operativo la violación de los derechos humanos. Y es en el Tratado de Londres donde se hace la normativa para jugar Nuremberg, donde se norman los tribunales internacionales, y esta es la primera vez que con tribunales nacionales se hace juzgamiento a una violación sistemática de derechos humanos, y realmente con ese régimen de ruptura que decíamos, la decisión política de un presidente de la República, se juzga y se logra, la metáfora, traer los leones de la selva. No era fácil, estaban armados, había regimientos, teníamos complicaciones, teníamos un poder residual. En la Argentina habíamos tenido 5 o 6 golpes de Estado entre el 30 y el 83, donde se rompe el ciclo. Era una prueba de fuego para la democracia. Alfonsín decía, teníamos que tener cuidado entre los derechos humanos para el futuro, los derechos humanos del pasado, ver hasta qué podíamos. Era una valentía, un esfuerzo, una epopeya democrática y una utopía democrática que estábamos cumpliendo, y realmente veíamos después cómo el mundo le reconoce, el mundo jurídico, el mundo político, reconoce ese fallo, reconoce el trabajo de los camaristas. Hay libros escritos, muy bien escritos, son las horas antes de la decisión de esos camaristas que tomaron la decisión. Hay homenajes en todo el mundo, hay homenajes en los parlamentos, hay homenajes en los parlamentos de ¿Que crea jurisprudencia también? ¿Es estudiado este juicio? Estudiado en el mundo de los derechos. Usted sabe que una de las ciencias más nuevas que nosotros tenemos es la ciencia de los derechos humanos. Es una ciencia que está en creación, en permanente cambio. Si bien mantiene esencias fundamentales, es una ciencia nueva que se está construyendo, y el fallo número 13 es uno de los fallos estratégicos. Si hay que estudiar 15 fallos en derechos humanos, el fallo 13 es un fallo estratégico. Otro fallo estratégico en la Unión Europea, por ejemplo, es el fallo de lo que se llaman los guardias de la cortina de hierro, que fue un fallo muy famoso también,
se estudia, son fallos definitorios para saber la trascendencia, y ahí se aplicaron doctrinas muy importantes. Una, por ejemplo, la doctrina del jus cogens, porque si había algo que la formalidad liberal decía, es que no se podía, porque no estaba tipificado. Entonces el jus cogens, que es el derecho internacional de gentes, el derecho humano humanitario, establece que el bien jurídico protegido de la humanidad y el jus cogens son los derechos no escritos imperativos en el mundo, que más allá de que una legislación y un Estado reconozca o no reconozca, es preexistente y existe por el solo hecho de ser humano. Esto es lo estratégico, lo que dio basamento y la baldosa jurídica firme. Y otra muy importante, la doctrina, acuérdese usted, Roxin por un lado, y una doctrina de Radbruch, que era un positivista alemán, positivista los que creen en la ley, como Kelsen, pero se dieron cuenta que entraba en crisis el sistema cuando había que juzgar en términos de derechos humanos. Y Radbruch dice, es cierto que el ordenamiento alemán es inmoral, degenerado, pero también es cierto que cosas que tienen violaciones tan excesivas a la condición humana no pueden estar exentas porque hubo un momento que alguien tomó el poder y hizo un derecho degenerado. Tendrá derecho a ser juzgado, y esa es la famosa tesis de Radbruch, que se aplicó en Nuremberg, y en la Argentina se aplica con nombre y apellido, lo aplica Lorenzetti en un fallo cuando hace la nulidad de lo que significó las amnistías encubiertas en la Argentina post este fallo 13. Digo como elemento para tener en cuenta. Ustedes, si estudian Roxin y si estudian Radbruch, ustedes son filósofos alemanes de primer nivel, se van a encontrar ustedes que sirve como un aporte espectacular para el trabajo de la doctrina de los derechos humanos y la construcción de derechos humanos en el mundo, ¿no? Noel, muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias por recordar y mantener la memoria. Lo importante de esto, ¿sabe qué es? Lo importante es que memoria no es hablar del pasado. Memoria y recordar algo es la resignificación política para adelante de garantizarnos que el antídoto que tenemos contra la violencia, contra el terrorismo de Estado, contra las muertes sistemáticas políticas, es la educación en el marco de los derechos humanos en todos los niveles en la democracia. Muchísimas gracias, Noel. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Noel Eugenio Bear, senador provincial y aparte un hombre muy comprometido con la cuestión de derechos humanos. Vamos a la pausa y después viene la televisión. Hoy es día de televisión, así que tenemos que estar puntuales 18 horas. Pausa, ya volvemos.